Buenas tardes, respetables hermanos y hermanas en el Señor. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador, a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi programa Te Daré lo Mejor. Vamos en primer lugar a ponernos en oración para que el Señor me dirija en lo que estaré presentándoles a ustedes en esta tarde. Oremos. Padre Celestial, nuevamente te doy las gracias porque me permites el transmitir el mensaje que conforta a la hermandad y el mensaje que ayuda a quienes andan buscando el hacer y obedecer tu voluntad. Gracias por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El tema que voy a presentar en esta tarde es acerca de que obtenemos la salvación por gracia. Repito, obtenemos la salvación por gracia y lo voy a estar basando en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 2, versículos 1 al 10. Aclaro lo siguiente, este tema lo voy a dividir en dos partes, de manera pues que les invito para que el próximo miércoles 31 de marzo vuelvan a sintonizar este programa a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Vamos a comenzar pues con la primera parte de este mensaje que es verdaderamente muy interesante. Cuando estudiamos el libro de Génesis capítulos 1 y 2, aprendimos que una de las características de Dios es su increíble poder. El apóstol Pablo se refirió al mismo tema en Efesios capítulo 3, versos 20 y 21, diciendo: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. De acuerdo al apóstol Pablo, Dios puede hacer todo lo que pidamos o incluso soñar con pedirle que haga. El apóstol Pablo había comentado anteriormente acerca del poder de Dios en Filipenses capítulo 1 versos 19 al 23, especificando que la supereminente grandeza de su poder sería dirigida a nosotros los que creemos. A pesar de nuestras debilidades, Dios puede obrar por medio de nosotros si cedemos precisamente ante su voluntad. El tema del poder de Dios continúa en Efesios capítulo 2 versos 1 al 10, en el análisis que el apóstol Pablo hace del poder de Dios para salvar a pecadores que de otra manera están completamente perdidos. La conjunción "y" al inicio de Efesios 2:1 muestra que el tema del poder continúa. El Nuevo Testamento es bastante claro al mostrar
que Jesús es el único y exclusivo medio por el que Dios salva a los pecadores perdidos. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, lo siguiente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, los apóstoles proclamaron la misma verdad diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El apóstol Juan escribió que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera Juan capítulo 5, versículo 12. Por lo tanto, toda la humanidad se divide en únicamente dos categorías. Uno, los que han sido salvos por la sangre de Cristo, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y dos, los que no han sido salvos, sino que siguen perdidos y sin perdón. Por eso el apóstol Pablo dice: estabas muertos. Cuando describió nuestra condición por estar alejados de Cristo, el apóstol Pablo no dijo simplemente que estábamos perdidos. Se refirió a nosotros en el sentido de haber estado muertos, diciendo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Filipenses 2, 1 y 2. ¿Por qué usaría el apóstol Pablo una imagen tan fuerte como la muerte para describir la condición de los que están o estaban sin Cristo? En primer lugar, resalta la ausencia de respuesta a Dios. Una de las consecuencias más difíciles de sobrellevar ante la muerte de un ser amado es que la persona ya no es capaz de responder a nuestro tacto ni a nuestras palabras como cuando estaba con vida. Alejados de Cristo, no podemos responder a Dios ni a su voluntad, la cual hemos de seguir. De ahí que, en efecto, estamos muertos. En segundo lugar, los muertos son absolutamente impotentes. Los muertos están sencillamente muertos. Ya no pueden hacer nada para mejorar su existencia ni cambiar su condición. Sin Cristo somos igual de impotentes para remediar nuestra condición de perdidos. Por lo tanto, es completamente apropiado decir que lejos de Cristo estamos muertos. El apóstol Pablo continuó describiendo la situación de muerte espiritual. Los muertos espirituales están muertos debido a sus delitos y pecados. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que una vez anduvimos, o sea, vivimos de manera habitual en esos pecados. Entonces, por andar así, estábamos siguiendo la corriente de este mundo, o sea, los caminos de este mundo. Y conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Filipenses 2:2. Lo anterior únicamente puede ser una referencia a Satanás,
el cual se pensaba señoreó una vez sobre los espíritus impíos que habitaban la atmósfera que está sobre la tierra. Más adelante, el apóstol Pablo aconsejó a los cristianos diciéndoles: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Efesios 6:16. Cuando les escribió a los corintios, el apóstol Pablo se refirió a Satanás como el Dios de este siglo. Cuando rechazamos el señorío del Dios que nos creó, estamos siguiendo al Dios de este siglo, sea nuestra intención o no, pero esa es la realidad. El apóstol Pablo todavía tenía más que decir sobre el estilo de vida impío. Dice en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Podemos decir pues que seguir los deseos de la carne quiere decir ceder a la tendencia humana de actuar egoístamente y hacer las cosas a nuestra manera en lugar de hacerlas según Dios. Cuando seguimos los deseos del cuerpo y de la mente, ignoramos la voluntad de Dios y la naturaleza destructora de nuestro comportamiento. El apóstol Pablo no dijo que este era el estilo de vida de algunos de nosotros sin Cristo. Le sucedía a todos. Sin Cristo, cada uno de nosotros estaría sujeto a la ira de Dios. Seríamos como hijos de ira, es decir, personas que se caracterizan por la ira. Los muertos espirituales tienen las siguientes tres características básicas. Primero, el engaño, por pensar que estamos seguros cuando en realidad no lo estamos. Segundo, la desobediencia, por estar alejándonos de la voluntad de Dios para seguir nuestros propios deseos. Y tercero, perdición, porque el resultado final es enfrentar la ira de Dios. Era terrible, o era la terrible, mejor dicho, situación que todos enfrentábamos antes de venir a Jesús. Parece totalmente desesperanzador hasta que seguimos leyendo lo que nos presenta aquí el apóstol Pablo en Efesios 2:1-10. Dice, pero Dios. El versículo 4 da inicio con lo que podrían ser las dos palabras más importantes de la Biblia, diciendo, pero Dios. El tema de la Biblia es Dios. Y Jesús dijo que todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10:27. De no ser por Dios, todos estaríamos completamente condenados. En este pasaje, el apóstol Pablo resaltó el hecho de que la salvación no es algo que resolvemos ni logramos nosotros mismos. Todo se debe a la iniciativa de Dios. Entonces, describió a Dios diciendo que Él es rico en misericordia y que actúa
por su gran amor con que nos amó. Gracias a su misericordia y amor, nos ha hecho vivir con Cristo, nos ha levantado con Cristo y nos sentó con Él, o sea, Cristo, en los lugares celestiales. El fin de toda esta sorprendente actividad es mostrar las abundantes riquezas de Dios y su bondad en Cristo Jesús, lo que nos presenta el verso 7. En otras palabras, Dios nos ha unido a su Hijo, que murió y resucitó, para que podamos ser partícipes de su vida eterna. Un buen modo para tener en cuenta el énfasis que encontramos en el pensamiento del apóstol Pablo es leyendo Efesios capítulo 1, le dejo esa tarea, versos 3 hasta el 23, subrayando cada una de las veces que aparecen las frases en Cristo, en Él, en el amado, u otra frase similar. La esperanza, pues, que tenemos es nuestra únicamente gracias a Jesús y porque por medio del Evangelio hemos sido unidos a Él. Por gracia, dice, por medio de la fe. Miren qué interesante. Puede que aún nosotros nos preguntemos en vista de que todos somos pecadores sin remedio, ¿cómo es que Dios nos concede su amor y deshace los efectos de nuestra pecaminosidad? El apóstol Pablo contestó la pregunta muy claramente. Dijo que Dios lo hace por gracia. Ahí está comprendido en Efesios 2, 5 y 8. Se define la gracia de esta manera también. La gracia es una generosidad extrema, una generosidad desinteresada, espontánea y temerariamente pródiga, que actúa enteramente por un interés amoroso en las necesidades de una persona, incluso si no es merecedora del amor y de la ayuda que así se le ofrece. Una definición más sencilla, se habla de un niño que dijo de esta manera: gracia es conseguir lo que necesitas en lugar de lo que mereces. Muy interesante esta definición. El ejemplo clásico del ofrecimiento de la gracia, así como la de su recibimiento, lo constituye la parábola del Hijo Pródigo, una parábola que a través desde que el Señor Jesús nos la reveló y el Espíritu Santo nos dio esta parábola, ha sido usada y seguirá siendo muy usada para sacar siempre el extracto de lo bueno que nos presenta esta parábola del Hijo Pródigo. Contada por el Señor Jesús, que se encuentra en Lucas capítulo 15. En esta conmovedora y gráfica historia, Jesús habló de un hombre joven que de una manera desvergonzada le exigió que su padre le diera su herencia, sin estar dispuesto a esperar hasta la muerte de su padre. Luego dice la Escritura que viajó a una provincia apartada, verso 13, donde malgastó todo lo que tenía, viviendo de una manera desenfrenada y desmedida. Cuando se vio a sí mismo al punto de llegar a la hambruna y tener que realizar la humillante tarea de alimentarse con los cerdos para tan solo sobrevivir, tomó la decisión de regresar a su padre.
Su plan era confesar su indignidad de ser llamado hijo y pedirle que solamente se le tratara como a un sirviente contratado. Por lo menos de esta manera podría salvarse de morir de hambre. Regresó a casa totalmente consciente de que no tenía fundamento sobre el cual esperar nada más que un duro trabajo de parte de su padre. En lugar de ello, dijo Jesús que su padre le vio cuando aún estaba lejos, dice el verso 20. Aparentemente porque le había estado buscando constantemente desde que partió. El padre corrió a él y le besó. El hijo nunca tuvo que referirse a su evidente indignidad porque su padre deseaba grandemente celebrar su regreso. Hizo vestir a su hijo pródigo de una manera digna del hijo de un hombre rico. Ordenó que se le pusiera en su dedo el anillo con el sello de la familia y anunció que había de prepararse una fiesta en honor a su hijo. Como detalle interesante, usó el mismo término usado por el apóstol Pablo. El mismo término usado por el apóstol Pablo más adelante para describir la condición de todos los que están lejos de Dios, diciendo: este mi hijo muerto era y ha revivido. Verso 24. He aquí pues la ilustración perfecta para el término gracia que usó el apóstol Pablo. Pese a que la palabra no se usa en Lucas 15, un padre amoroso que con gusto recibe de vuelta a su hijo rebelde que no merece más que el desprecio y el rechazo. En Efesios 2, 4 al 10, el apóstol Pablo pues describió dos cualidades esenciales de la gracia. Sin ellas, la gracia no sería gracia. Veamos otro aspecto muy importante, y es que la gracia de Dios es gratis. En primer lugar, cuando digo que la gracia es gratis, el apóstol Pablo le llamó a nuestra salvación el don de Dios, Efesios 2:8. Para darle aún más énfasis, subrayó que no es un logro nuestro, diciendo: no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. Si la salvación pudiera ganarse con nuestro esfuerzo, no sería por gracia. Entonces, el sacrificio de Jesús no tendría sentido. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No muchas cosas en la vida son verdaderamente gratis. Esta es una realidad. Por ejemplo, cuando se trata de una póliza de seguros, especifica un periodo de gracia que permite un pago atrasado. Aquí, al menos en El Salvador, permite un periodo de gracia de 30 días. Quiere decir que la póliza no expira por cierto periodo de tiempo, aunque no se haya hecho el pago correspondiente a ese mes. Pueda que parezca gracia, sin embargo, no lo es. En realidad es más como una suspensión provisional, porque únicamente es por un periodo limitado y la póliza expira completamente a menos que se haga el pago antes del fin del periodo de gracia, antes del último día de esos 30 días del mes. En contraste,
La salvación que ofrece Dios en Cristo es verdaderamente gratis. Para ilustrar esta verdad, hágase las siguientes preguntas. Vamos a hacernos al menos 4 preguntas. Primero, ¿qué hice para motivar que Dios enviara a su Hijo a morir en la cruz por mí? 2. ¿Qué acción mía llevó a Jesús a morir en la cruz para que yo fuera redimido? 3. ¿Ha ayudado algún esfuerzo de mi parte a crear el mensaje del Evangelio y así poder conocer del amor de Dios y de su ofrecimiento de salvación, o a establecer la iglesia, o a inspirar las Escrituras? 4. ¿Qué he hecho para abrir las puertas del cielo? La idea debería ser clara, porque la respuesta a todas estas preguntas es obvia. ¿Cuál es esa respuesta? No he hecho nada. Nuestra salvación es por gracia. Puede que se nos haga difícil aceptar la verdad acerca de la gracia de Dios y todavía pensemos que en realidad tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Somos como el joven que vino a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mateo 19:16. Aparentemente él pensaba que tenía que haber alguna gran hazaña que podía realizar y así garantizarse su entrada al cielo. No estaba captando la idea del todo como le mostró Jesús. También podría comparársenos con el siervo de Mateo capítulo 18, versos 23 al 35, que le debía a su señor 10,000 talentos. Esto es, hermanos y hermanas, aproximadamente el salario que un peón ordinario ganaría en 150,000 años. Sin embargo, dijo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 26. ¡Qué declaración más absurda! Nadie podría pagar una deuda así. Obviamente no podía pagarla. Sin embargo, el Señor Jesús dijo: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Una vez más, Jesús no usó la palabra gracia. Sin embargo, su historia deja claro su significado. ¿Por qué nos cuesta aceptar lo real que es la gracia de Dios? Hay varias razones para ello y se las voy a presentar. Al menos son 7 razones que le voy a presentar. 1. Tenemos la tendencia a esperar lo que nos merecemos. Una de las primeras frases que aprendemos cuando somos niños es: eso no es justo. Insistimos en hacer nuestro lo que creemos justamente que nos pertenece. Puede que funcione cuando estamos, por ejemplo, cuando niños riñendo por un juguete, o cuando ya somos adultos, cuando estamos anticipando un ascenso en el trabajo. Sin embargo, es un problema cuando comenzamos a hablar acerca de la necesidad del perdón. Cuando estemos ante Dios en el día del juicio final, lo último que desearemos es lo que nos merecemos. Ansiaremos lo que necesitamos. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Su gracia. Número 2.
no comprendemos la profundidad de nuestra propia pecaminosidad. Si creemos que el pecado consiste en unos cuantos errores que hemos cometido de vez en cuando, entonces no entendemos ni percibimos la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. No debemos ver el pecado como una pequeña herida que nosotros mismos podemos curar, en lugar de buscar la ayuda del gran médico. Si pudiéramos vernos de la manera como nos ve Dios, entonces entenderíamos, mejor dicho, que la salvación puede ser únicamente por gracia. De acuerdo al apóstol Pablo, sin gracia estamos muertos en pecados. Entonces, ¿qué podemos decir de este punto número 2? La gracia constituye nuestra única esperanza. 3. Somos sensibles a nuestra propia culpa. Es lo contrario al problema que se aseveró anteriormente. En vista de que nos conocemos mejor que nadie, aparte de Dios, por supuesto, puede que nos demos cuenta de cuán pecadores somos realmente. Tal vez de maneras que nadie más ve. Reconociendo lo anterior, es difícil que podamos creer que Dios, que conoce todo sobre nosotros, realmente pueda ofrecernos su gracia. No la merecemos, por ello se le llama gracia. Dios nos ofrece por medio de Jesús lo que más necesitamos, pero que no podemos conseguir por nuestros propios medios. Número 4. Tenemos una idea trastornada acerca de la naturaleza de Dios. Dependiendo de la forma como fuimos criados, hemos desarrollado diferentes maneras de entender a Dios que no siempre se conforman a lo que la Biblia dice de Él. Cuando yo era un preadolescente y un adolescente, yo pensaba de Dios a mi manera. Era lo que uno cuando va pasando de la etapa de la niñez a la preadolescencia y luego se pasa a la adolescencia, hay concepciones acerca de quién es Dios. Gracias a Dios que a mi temprana adolescencia y comenzando mi juventud, obedecí el Evangelio de nuestro Dios por medio de esa gracia. Algunos ven a Dios únicamente en términos de un severo juez, cuyo principal objetivo es encontrarnos cosas malas para poder condenarnos. Eso es lo que muchos piensan de Dios, un hombre malo, un Dios malo, una diversidad de concepciones que el ser humano tiene de Dios, cuando por supuesto no han escudriñado su voluntad, ¿verdad? No puede haber equivocación más grande. La Biblia dice que Dios es amor, 1 Juan 4:8, y que Él quiere que todos los hombres sean salvos, 1 Timoteo 2:4. Entonces, si bien es cierto que Dios juzgará al impenitente e incrédulo, desea salvarnos. Entonces preguntémonos, ¿para qué más habría enviado a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados? No tendría sentido. Número 5. Le transferimos a Dios nuestras relaciones humanas incapaces de perdonar. Los que fueron criados alrededor de personas que no practicaban el perdón podrían tener dificultades para creer que alguien, especialmente Dios, puede realmente perdonar.
Puede que los que tienden a no perdonar a los demás encuentren difícil imaginar que Dios no sea así. Sin embargo, lo es. Él desea perdonar y ciertamente lo hace. Perdonará a sus hijos por medio de su gracia. Por supuesto que tal perdón es efectivo si andamos en su gracia y obedeciéndole. Número 6. Tenemos motivos equivocados para servir a Dios. ¿Por qué digo que tenemos motivos equivocados para servir a Dios? Personas bien intencionadas podrían convencer a algunos de nosotros que nuestra principal motivación para servirle a Dios tiene que ser la culpa que sentimos por nuestros pecados o la culpa que sentiremos si no logramos hacer lo que Dios desea que hagamos. La verdad es que el sentirnos culpables es únicamente un pequeño paso que nos lleva a tomar la decisión de servirle y obedecer a Dios. Mucho más poderosa y motivadora es la gracia, o sea, nuestra gratitud por la buena voluntad que tuvo Dios de perdonar nuestros pecados y la buena voluntad que tuvo Jesús de morir por nosotros y así ser perdonados. Creer en la gracia de Dios es mucho más eficaz en hacernos siervos fieles al Señor que lo que podría lograr la culpa. Y veamos el punto número 7 en relación a esta situación que les estoy presentando. Creemos que tenemos que hacer todo de la manera correcta. Es decir, tengo que hacerlo de una manera que no puede haber error, no puede haber equivocación en nada. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que vemos? El perfeccionismo consiste en la noción de que jamás seremos aceptos ante Dios hasta que hayamos removido todos los pecados de nuestra vida. En otras palabras, esto es colocar los eventos en el orden incorrecto de la manera más grave. Por medio de la cruz, Dios nos acepta como somos y quita nuestros pecados. De la misma manera, el legalismo es la idea que dice que tenemos que creer y hacer exactamente como desea Dios para poder ser salvos. Si bien es cierto que la meta de todo cristiano tiene que ser agradar a Dios totalmente, tenemos que ser realistas. ¿Por qué digo que tenemos que ser realistas? Somos incapaces de agradar a Dios de esa manera. Todos pecamos y a veces cometemos errores. Entonces debemos depender de la gracia de Dios, no de la falsa esperanza en cuanto a hacer todo de la manera correcta. Santiago capítulo 2:10 muestra la inutilidad de tratar de salvarnos de esa manera. Miren lo que dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si la gracia no es gratis, sencillamente no es gracia. Puede que tengamos que disciplinar nuestra forma de pensar para poder aceptar ese hecho. Sin embargo, una vez que lo hacemos, experimentamos una maravillosa bendición de parte del Señor.
Yo voy a quedarme aquí en este punto. Como les he dicho, este estudio lo voy a dividir en parte 1 y parte 2. Y no quiero continuar en vista de dejar una enseñanza completa y que no quede cortada. Yo les animo en el nombre del Señor que se sintonice el próximo miércoles a las 5 de la tarde a través de mi programa Te Daré lo Mejor. Gracias a nuestro Dios que Él me ha permitido presentarles este interesante tema donde hablamos acerca de que obtenemos la salvación por gracia. Nuevamente les doy el anuncio de que si ustedes lo desean pueden escuchar el estudio sobre el libro de Eclesiastés los días sábados y domingos a las 6 de la tarde, hora de El Salvador y de Centroamérica. Este sábado y domingo estaré presentando las lecciones 17 y 18 basadas en el capítulo 4 de Eclesiastés, de manera que ustedes están invitados pues a sintonizar este programa que es de una gran edificación. Oremos. Padre Celestial, gracias porque has dado la oportunidad a tu servidor de presentar este mensaje. Permite que penetre en la hermandad, que realmente entendamos lo que es ser salvos por gracia. Padre Celestial, ayúdanos a todos a vivir conforme a tu sagrada voluntad, pues lo hacemos con el fin de ganar esa vida eterna. Esa es nuestra lucha aquí en la tierra, el camino eterno al cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.